Está dentro de lo que llamamos el otoño zapatista, que ha sido una serie de jornadas, charlas, incluso de fórum, que organizamos desde el colectivo Irretiemble. Este colectivo surgió el año pasado aquí en Madrid y ha sido una iniciativa para apoyar lo del papelito que les pasé, que es la vocera del Consejo Indígena de Gobierno, que en este momento está reuniendo las firmas para registrarse como candidata a la presidencia de México en el 2018. Entonces, claro, todas estas actividades que hemos hecho en el otoño zapatista han sido en torno a estos temas y sobre todo con la finalidad también de que de este lado se retome el tema y se entiendan varias cosas. Entonces hicimos el taller sobre los 7 principios zapatistas, bueno, una serie de cosas. Entonces dentro de eso, hoy estamos aquí para hablar de educación y vivienda. Y la razón por la que queríamos hablar de este tema y por qué es importante es que de alguna manera también, aunque esta plataforma es de apoyo a México, pues hay una conexión en las dos orillas. Entonces, que esto sea una experiencia de aprendizaje tanto de allá para acá y al revés. Entonces, hoy contamos aquí con diferentes experiencias de autogestión y bueno, pues es muy interesante ver en qué punto hay alguna conexión y cómo funciona todo esto. Entonces, para eso el día de hoy estamos aquí bueno, vamos a tener una intervención vía Skype con los compañeros de Santo Domingo. Santo Domingo es un barrio en la Ciudad de México, en la zona sur, que bueno, se ha caracterizado por ser muy combativo y por tener varios proyectos de autogestión y de diverso tipo, sobre todo porque, bueno, ya lo contarán los compañeros de la asamblea, pero por el barrio que está en una zona volcánica, tiene varias particularidades que son muy interesantes. Entonces, bueno, vamos a hablar con ellos para que nos cuenten su experiencia de autogestión en Ciudad de México. Y bueno, también estamos aquí tenemos aquí la visita de dos compañeras de Errekaleor Bizirik, que es un barrio que está ocupado en Gasteiz, y bueno, pues ya también Gasteiz, perdón, ya nos contarán su experiencia. Luego tenemos también a Olaya y a Oscar de la Escuelita Libertaria, que es una escuelita que está en Villaverde Alto, y bueno, nos van a contar también el tema de educación y cómo se ve desde aquí. Y bueno, Tatiana, que también es miembro de Irretiemble, ella nos va a hablar de educación en el territorio zapatista. Entonces, bueno, sin más, bueno, no, antes de empezar el debate, por si alguien se va antes de que termine o cualquier cosa, el día 2 de diciembre vamos a hacer una quedada para apoyar a Marichuy. Entonces, y así no me cubro los minutos. Bueno, rápido, porque si no, no empezamos con el debate. Entonces, invitarles el día 2 de diciembre, en 3x3, vamos a estar ahí desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche registrando las firmas. Incluso si hay alguien aquí que traiga su credencial para votar en mano, cuando termine el debate podemos de una vez registrar la firma, porque esto se hace, bueno, claro, credencial para votar de México. Bueno, yo solo porque, no sé, ya está. Entonces,
Claro, si hay alguien que tenga su credencial, o si conocen a algún mexicano que tenga la credencial, o incluso que no la tenga, se puede sacar también ya para votar desde el extranjero. Entonces, bueno, que no se olviden que se puede registrar la firma, y además de ese día de registro de firmas, para toda la gente que obviamente no puede firmar porque no es ciudadano mexicano, también vamos a tener la presentación de un libro y otras cosas. Entonces, bueno, para que estén al pendiente de la información de lo que vamos a hacer ese día y se aparten el 2 de diciembre por la tarde para esto. Y ahora sí. Bueno, voy a llamar a los compas de... me pongo nerviosa montando micrófono aquí. Voy a llamar a las compas de Santo Domingo. Les dije igual que les llamaba ya. Verán todas mi Facebook, o sea que vamos a ver si esto jala. Oye, esto no se apaga. Ay, no, claro. Ay, compa. Ahí está. Hola, ¿nos escuchas? ¿Nos escuchas o qué? Sí, perfectamente. Cámara, pues ya presentamos a la Asamblea de los Pueblos de Santo Domingo, entonces decidimos que tú eres el primero en empezar la mesa, así que cuando quieras. Bueno, la Asamblea de la Asamblea de los Pueblos, barrios y colonias legales de Coyoacán, se inició una lucha por un veneno de agua que una mobiliaria excavó y perforó. ¿No se escucha? Espera, no, para. ¿No se escucha? ¿Mal? Hay que hablar que se escucha mal. Espera, es que yo no sé, o sea, hace rato no se escuchaba bien. Hace rato se escucha bien. Que se escucha mal. A ver, compa, habla. ¿No se escucha mejor? A ver, no sé. Belén, ¿cómo se escucha? Un poco más lento, igual. Que hable un poco más lento. Un poquito. Compa, que no vaya hasta la enchinga. Vale. Sí, claro. ¿Mejor? Pues vamos a intentarlo, a ver qué tal se escucha. ¿Sí? Cámara, ahora sí. Nada, que decía que en realidad la Asamblea es la Asamblea General de Pueblos, Barrios, Colonias y Federales de Coyoacán. Es una zona que está al sur de la Ciudad de México, comprende varios pueblos vecinarios, varias colonias. Se conformó una lucha que estamos emprendiendo en contra de una inmobiliaria, dueños de origen judío, que pretenden construir 377 departamentos con 680 cajones de estacionamiento. Sus dictámenes de impacto ambiental, sus dictámenes de impacto urbano, son violados en el momento de que al perforar para construir los sótanos de los estacionamientos, perforan el más allá y exponen al servicio sanitario alrededor de 5.5 millones de litros de agua que vienen del acuífero somero, que es el que a lo largo del recorrido por la ciudad se transforman en el acuífero profundo y que es el parte donde la ciudad nutre hacia las diferentes delegaciones, en algunos lados que se llaman como municipios, del agua. Esta agua la empresa la perfora, violando sus dictámenes de impacto urbano, y la tira al drenaje sanitario, alrededor de 65 litros por segundo, se van al drenaje, y es que los pueblos, los barrios, la población, nos organizamos y estamos en defensa de este acuífero, de este manantial. La Asamblea decide por los oídos sordos de las autoridades, de la delegación, del gobierno central, gobierno de la Ciudad de México, la gente de Miguel Ángel Mancera, se instala un plantón en las afueras de este predio y se logra parar la obra. Ese mismo día, la secretaria de gobierno de la ciudad, la licenciada Patricia Mercado, declara que el agua que emana aquí en Aztecas es de muy mala calidad, tan de mala calidad que se tiene que tirar al drenaje sanitario. A lo largo del plantón, apostamos afuera del predio con una carpa, los vecinos hacemos guardia,
se logró que el Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México, encabezado el estudio del doctor Oscar Escobar, hiciera un estudio del origen del agua y por lógica inició las declaraciones hechas en abril del año pasado en la Pieza Mercado y pudimos obtener que el origen de la lluvia de Chile, de un volcán que está aproximadamente a unos 18 o 15 kilómetros de distancia de donde estamos en Plantón, se logró que la Procuraduría Ambiental de Ordenamiento Territorial se pronunciara al respecto y dejó un dictamen único donde prohibía o prohíbe que la inmobiliaria Quiroga, así se llama la inmobiliaria, derrame el agua al drenaje sanitario. La segunda es que va a construir un cinturón aislante para evitar que se inunde su predio y que mientras construye el cinturón aislante no va a construir nada en relación a los apartamentos. Y estas tres cuestiones que la Procuraduría Ambiental de Ordenamiento Territorial fueron violadas a partir del 5 de diciembre del año pasado por la inmobiliaria. El 5 de diciembre del año pasado, nos desalojaron del plantón violentamente, se robaron las cosas de los integrantes de la asamblea y pues, la lucha siguió organizándolo con los colonos y tanto fue así que el 30 de este año nos volvimos a plantar porque el agua la sigue tirando la sigue bloqueando y se va al drenaje sanitario. El mes pasado, en septiembre, la ciudad sufrió un fuerte sismo y quedó al descubierto toda la corrupción por parte de las autoridades de la Ciudad de México, por parte de las inmobiliarias. Muchos departamentos que aún no habían sido entregados para sus habitantes, para la gente que compraba, pues de la mala calidad que se construye, la corrupción por parte de las autoridades, pues se vinieron abajo, realmente se cayeron. Muchos con daños estructurales, otros realmente se fueron al suelo. Y aquí, pues la autoridad, a pesar de las violaciones a los dictámenes del impacto ambiental, violaciones al dictamen del impacto urbano, violaciones a la ley de agua de la Ciudad de México, violaciones al reglamento de la ciudad, el reglamento de construcción de la Ciudad de México, pues la autoridad ha permitido y permite la construcción descarada de los departamentos, pues eso, aunado con su ley, con su objetivo de pues, despojar a la gente originaria de las colonias de sus lugares, incrementando los servicios y los precios, los servicios de agua, de predial, y pues poco a poco van desalojando a los pueblos originarios de los barrios para dárselo a la gente de capital, a la gente de dinero, y pues es parte de esta asamblea, esta organización hemos llevado a cabo desde los federales de Coyoacán. ¿Con nosotras presentamos lo demás o te sumas en un rato al debate? No, yo me quedo. ¿Tú te quedas? Bueno, pues quédate ahí. Bueno, antes de pasar a la siguiente intervención, para contextualizar un poco esto que está contando el compañero, también tiene mucho que ver con... Es que quiero que vean. Tiene también mucho que ver con... en los últimos años, la Ciudad de México ha tenido un crecimiento desmedido, sobre todo en términos de la vivienda. Pero eso Si te bajas, pero él sí nos escucha, ¿no? sí, él nos escucha. Vale. Bueno, lo que decía es que ha habido un crecimiento desmedido de la ciudad y se han dado muchos permisos de construcción que no cuentan con las regulaciones mínimas y bueno, esto se debe principalmente a la especulación y a la inmobiliaria que hay y bueno,
no solamente en el desplazamiento, o sea, estas consecuencias se han visto no solamente en cosas tan tangibles como la experiencia que está contando el compañero, que es el desplazamiento de los pueblos originarios para la construcción de otras viviendas y el uso del agua. Con el último sismo, pues también se vio todas esas construcciones que había y que no contaban con las condiciones mínimas para llevarse a cabo. Y bueno, ahora pasamos a escuchar a las compañeras de... Sí. Sí. ¿Ahí? Sí, prende ese. ¿Me escuchas? Ahí ya está. ¿Sí? ¿Está bien? ¿No me escucho? Sí, si te acercas un poco. Hola. Hola, buenas. Bueno, nosotras, yo soy Itxaso y él es Ibai y somos vecinas de Recaleor. Recaleor es un barrio que está al sur de Vitoria-Gasteiz, capital de Araba, de Euskal Herria. Y bueno, pues os voy un poco a participar. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, puede que en algún momento de la charla mi léxico sea limitado, ¿vale? Pero espero que se me entienda, ¿vale? Bueno, Recaleor nace en la década de los 60, bueno, entre el 1959 y 1960 para ser exactos, en el entorno de la industrialización de la ciudad de Gasteiz. Crece con, bueno, se construyen las casas, son unas viviendas de bloques, uno tras otro. ¿Cuántos bloques son en concreto? 16, diría, ¿no? 16 bloques, con la cooperativa de Un Mundo Mejor, se llamaba, para la gente migrante del Estado español que iba a trabajar a esa zona industrializada. Nace para evitar también el chabolismo que se estaba creando en otras ciudades también que estaban creciendo de manera desmedida, y no es casualidad que haya sido a las afueras de la ciudad también para mantener esa distancia entre las diferentes clases sociales, ¿no? de esta misma. Se construye y rápidamente toma una identidad obrera muy fuerte y comunitaria también. Las vecinas hacen mucha piña también por el espacio geográfico en donde están y porque las situaciones materiales son muy limitadas. Entonces, desde el principio se unen para crear, tanto como para construir junto con la cooperativa las casas y también para crear espacios comunes, como fue la capilla, la panadería, el cine. Creo que hasta ahí. Pero sí, se hace en Auzolana, bajo trabajo comunitario, vamos. También está muy unido a la lucha obrera y sindical, y ejemplo de ello es que, bueno, las movilizaciones que hubo en el 3 de marzo del 76 en Vitoria-Gasteiz, que se saldó con, bueno, dentro de un contexto de huelga general muy fuerte, se saldó con 5 muertos, que luego en jornadas posteriores en huelgas solidarias hubo otro asesino en Basauri y otro en Tarragona. Y una de estas 5 asesinadas en la ciudad de Gasteiz era Romualdo Barroso, vecino de Recaleor. Pues como ejemplo también de la lucha obrera y el compromiso en la lucha que ha tenido el barrio. Bueno, estas casas son muy humildes y por eso siguen luchando para tener también unos servicios municipales básicos, y en la década de los 70 también consiguen pues tener un centro cívico construido por parte del Ayuntamiento de Estella, y un frontón, que es el segundo más grande de Araba, tanto como servicio de transporte público, etc. Luego, después de esta creación de comunidad, las casas se van quedando, esto hay que decirlo, llegan a ser unas 1000 personas, viviendo de media unas 5 personas por apartamento. Decir que los apartamentos son
todavía, de 40 metros cuadrados. Entonces llega un punto en que las casas empiezan a quedarse pequeñas o que las condiciones de vida no son las mejores materialmente y empieza a haber como un cambio generacional en la década de los 80. Con este cambio generacional se crea un ideario a nivel de ciudad de marginalización, uniéndolo también con el movimiento de la droga, los robos, dándole ya un tinte más de gueto al barrio y con esto ya como que también un cambio de chip también en cómo ve la ciudadanía de Gasteiz el barrio de Recaleor. Me pasaría a hablar del 2002. ¿Tú es algo que me haya pasado de...? No, vale. En 2002 el ayuntamiento empieza a querer especular con la tierra del el territorio de donde está el barrio por un plan de gentrificación que querían pasar de una ciudad de 240.000 habitantes a 400.000. Entonces empiezan a hacer también, dentro del urbanismo contemporáneo, ¿no? Ahora de los barrios modernos, hacer un ensanchamiento, presentar el Gran Ensanche 21, que es una empresa municipal de Gasteiz que tiene un 51% de representación pública y 49% privada. Una empresa municipal llena de chanchullos y especulación por todas partes. Entonces, este ensanche 21 empieza a hacer estos nuevos barrios, ¿no? en la periferia de Gasteiz, con tonalidad de barrios residenciales totalmente, donde no hay una vida comunitaria, y empiezan a especular mucho con el espacio que hay en Recaleor, porque les parece que puede ser un buen territorio para llevar adelante un conjunto de viviendas unifamiliares residencial, ¿no? También para quitar del medio un poco un barrio que quedaba tan feo en esa nueva ciudad que querían construir. Empieza entonces un proceso de rehabilitación, moving inmobiliario con las vecinas, y se encuentran con una resistencia muy grande por el sentimiento comunitario que había en ese barrio. El proceso es muy largo, dura años, se crea la plataforma de afectadas por el Recaleor, el moving inmobiliario empieza a funcionar porque la plataforma también se va agrietando por dentro porque consiguen unas leves mejoras en las ofertas y algunas pues sí que aceptan, otras no, empiezan a tapiar los pisos que se van vaciando, haciendo también que la vida también sea como más agobiante, ¿no? Ver de repente tu barrio medio tapiado, con los servicios básicos también reducidos, ¿no? Y en esta situación llega el 2008, cuando ya con el boom inmobiliario no tiene sentido crear una nueva construcción de barrio cuando los nuevos barrios que se han ido construyendo no se han llenado de gente. En 2012 aparece un grupo de 10 estudiantes que con la problemática, es una ciudad universitaria también Gasteiz, que hay bastante población universitaria, y con la problemática un poco de la vivienda, pero también de querer hacer un proyecto comunitario sociopolítico. Se interesan un poco por el barrio y empiezan a informarse de su historia. La asamblea de vecinas todavía seguía vigente en esa época y se ponen en contacto directamente con ellas. Son las mismas vecinas que vivían en el bloque 26 las que les ceden las llaves para entrar en el primer bloque que se ocupa, y así empieza el proyecto de Recaleor Bizirik, con contacto continuo con las vecinas. El movimiento inmobiliario va adelante y las vecinas cada vez son menos, y se cree el 3 de septiembre de 2013 es cuando entran las primeras inquilinas en el 26. En el 2014 es cuando se crea el primer corte de luz, que a diferencia de
pues de paralizar un poco el movimiento es cuando se hace más fuerte y se triplica la población hasta conseguir 50 vecinas dentro del proyecto de recaleo piscínico. La gente se va sumando hasta llegar a un punto que se ha llegado a tener 140 vecinas en el proyecto. Hoy en día ya no hay inquilinas anteriores porque llegó un punto en que el ensanche 21 les amenazó que a partir de cierta fecha se volverían ilegales en su propia casa porque se iba a hacer el cese de terreno. Entonces llegó un punto en que las últimas inquilinas han aguantado hasta el marzo del 2016. Hoy en día ya no hay, ya no somos 140 tampoco, somos 90. Y bueno, el proyecto, cuando ya se va sumando más gente al proyecto, es cuando se ve necesidad de autogestionar un poco tanto la rehabilitación no solo de las casas, sino de los espacios comunes también, y gestionar un poco lo que va a ser la vida comunitaria. Y es cuando se crean los grupos de trabajo, que luego cuando hablemos de la autogestión igual me centraré más en qué grupos de trabajo hay en el recaleo para también darles el tiempo a las compañeras. Pero bueno, se crean grupos de trabajo, las asambleas de vecinas, que al principio serán una vez al mes y luego se pasará una vez cada 15 días, y el grupo de coordinación. En el grupo de coordinación habrá una representante de cada grupo de trabajo que será rotativo, y el objetivo de las asambleas de coordinación será tener una visión global de en qué anda cada grupo de trabajo y crear una estrategia global de la dirección que tiene el proyecto, tener información también de cuáles son los movimientos por vía del ayuntamiento, de Iberdrola, que ha sido, ya se contará, el corte de luz en mayo, cómo están los movimientos externos, institucionales y empresariales, los movimientos internos también, y un poco el rumbo general. El acta de también pues los puntos que habrá en la siguiente asamblea de vecinas, que se portalea para ya saber anteriormente qué puntos se van a hablar en las asambleas, y es un poco para coordinar todo eso. No sé si me estoy llegando a todo el proceso judicial. Pues ahora mismo estamos en peligro de desalojo, derribo. Ha habido un corte de luz el 19 de mayo, y es cuando se abrió una campaña de crowdfunding también para autogestionarnos energéticamente, que había idea, ¿no? Había motivación por parte de las vecinas con anterioridad, pero ha sido como un empuje muy claro el quedarnos pues, básicamente sin luz, para animarnos a hacer una campaña de crowdfunding que con el objetivo de conseguir 100.000 euros, se consiguieron 108.000 en 40 días. El apoyo popular fue tremendo. En la manifestación también que se hizo tan solo 2 semanas después del corte de luz, para enseñar también un poco que lo que queríamos defender tampoco no era solo el proyecto de recaleo, sino el movimiento popular en general, que nosotros nos identificamos dentro del movimiento popular totalmente, dentro del movimiento de ocupación y autogestión, pero también dentro del movimiento popular en general, ¿no? Y para dar un poco esa visión global de no van en contra nuestra, sino en contra de todas. Y hubo una participación de 8.000 personas, tanto de Gasteiz, de Euskal Herria, incluso de fuera de Euskal Herria, que fue bastante chocante, donde hubo diferentes columnas de diferentes, pues, defensa de la tierra, feminismo, proletariado, defensa del euskera, un montón de identidades sexuales, bueno. Entonces el apoyo popular está siendo muy grande, pero ahora estamos en esa lucha, bueno, que el ayuntamiento está diciendo claramente que va por nosotras, y estamos un poco pues a la espera de cómo irá. Entonces pues esa es nuestra situación actual. Muchas gracias.
igual. Bueno, pues si les parece bien también tratamos de hacer unos 15 minutos lo debía haber dicho antes también, pero vamos bien de tiempo, para que al final tengamos tiempo de hacer debate. Entonces, vamos a escuchar a Tatiana, que nos va a hablar de educación. En territorio zapatista. Sí, bueno, la idea un poco era así, tener como mucho 10 minutos, pero bueno, cada una a sus ritmos y a sus tiempos y no pasa nada, ¿no? Que el sentido un poco de esta mesa y de esta charla era el intercambio entre todos los proyectos, ¿no? Como ya lo dijimos antes, encontrar como puntos de... Hoy traficieron las 10. Y hoy traficieron las 10, no sé. Porque es una noche especial, creo. ¿Por qué es una noche especial? Sí, porque es una noche de los libros, creo que cierran a las 10. Bueno, si cierran a las 10, de cualquier forma hablaré solo 10 minutos, porque mis apuntes no me dan para más. Bueno, pues eso, en la parte de educación, en la autogestión, cuando pensamos que podíamos presentar, que tuviera algo que ver con los dos lados con las dos orillas, como le pusimos, ¿no? Pues no se nos ocurrió un mejor ejemplo que el proyecto educativo en territorio zapatista, ¿no? Que se llama el Sistema de Educación Rebelde Autónomo Zapatista de Liberación Nacional. Surge entre 1997 y 1998. Como saben, el levantamiento armado es el 1 de enero de 1994, es decir, tan solo 3 años después, las compas empiezan ya a preocuparse por la educación. ¿Por qué? Pues porque construir la autonomía educativa es uno de los proyectos más amplios de desarrollo y apropiación social y cultural de las prácticas de autogobierno. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, quiero decir que en territorio zapatista, más comunidades indígenas y en todo México, pues las escuelas públicas, los profesores eran totalmente ajenos a las comunidades, además de que hablaban castilla, es decir, no hablaban la lengua originaria de las comunidades en las que estaban dando clases. Por lo tanto, pues las niñas y los niños no solo no les entendían, sino que no se sentían nunca identificados. La mayoría de lenguas las lenguas que se hablan en zona zapatista, en los Altos de Chiapas, es el celtal, que es el más numeroso, el tzotzil, el chol y el tojolabal. Entonces, cuando se da el levantamiento y empiezan a extenderse las bases de apoyo zapatista, empieza a estructurarse lo que se va a llamar el Sistema de Educación Rebelde Autónomo Zapatista de Liberación Nacional de los Altos de Chiapas. Este sistema de educación cuenta con escuelas primarias, como las conocemos todos, pues Escuela Primaria Rebelde Autónoma Zapatista, y cuenta con escuelas secundarias y la Universidad de la Tierra, que está en San Cristóbal de las Casas. Bueno, esta educación les voy a explicar como de manera súper esquemática cómo funciona. No me voy a ir tanto como a los principios zapatistas tan bonitos como Educar Aprendiendo, porque ya muchos de ustedes los conocen y no conocen cómo funciona el sistema educativo, y sobre todo se estarán preguntando cuáles son las diferencias entre las escuelas públicas del gobierno y las escuelas zapatistas. Entonces, antes de eso quiero explicarles que la llamada escuelita zapatista no es lo mismo que el sistema educativo zapatista. La escuelita zapatista fue una escuela de capacitación política que se dio para compañeras de fuera de territorio zapatista, pero para adultas, o sea, una escuela de educación política. Y esto es un sistema de educación. El sistema de educación tiene una coordinadora general que está formada por 4 promotoras y 6 promotores. Las educadoras y los educadores en territorio zapatista se llaman promotoras de educación. Está formada por 4 promotoras, 6 promotores que trabajan con lo que llaman acompañantes en los planes de estudio. Las escuelas están divididas en 4 áreas. Ahí empieza la primera diferencia entre las escuelas de gobierno y las escuelas zapatistas. En las escuelas de gobierno hay materias, o sea, está pues el español, que las matemáticas, las materias. Bueno, pues aquí son áreas. Son 4 áreas grandes, que es historias, y es importante que diga historias en plural porque empiezan desde la historia local, o sea, la historia de su comunidad, y esto es lo que yo más conozco porque en los planes en los que tuve la suerte de participar, se escribe primero la historia de la comunidad, para eso se acude a las ancianas, a las mayores y a los mayores,
y se les pregunta la historia de la comunidad. Entonces, a partir de lo que nos cuentan las mayores, es que se puede empezar a escribir. De la historia de la comunidad se va a la historia del municipio, de la historia del municipio se va a la historia del territorio, de la historia del territorio zapatista se va a la historia del Estado, la historia del país, a la historia universal. Entonces, lo primero que se aprende es la historia de la comunidad. Entonces, esa es la primera área, historias. Luego, lenguas, también en plural, porque es primero, pues, la lengua materna de las alumnas, pero también aprenden el castellano, que se le llama Castilla. Luego, vida y medio. En vida y medio estudian el cuidado de las semillas, el trabajo colectivo, los ciclos de la tierra, los ciclos de fertilidad y matemáticas. Bueno, pues sí, pues ya que... bueno, las escuelas primarias, ya, es horrible, qué pena. Bueno, bien, las escuelas primarias están divididas en 3 niveles. Este programa de división de 3 niveles de las escuelas primarias comenzó en el 97 en el Caracol de la Realidad y lleva el nombre de Semillitas de Sol. Bueno, pues en el primer nivel es cuando los niños aprenden a escribir y a dibujar. En el segundo nivel aprenden a entender las demandas zapatistas. O sea, ellos van viendo el avance de las estudiantes a partir de esto, ¿no? O sea, cuando empiezan a dibujar y todo siempre está relacionado con su medio. Luego, aprender a entender las demandas zapatistas. Es decir, entender qué es lo que están pidiendo las zapatistas. Y en el tercer nivel, que ya es pues, lo que nosotros conocemos como los últimos años de la primaria, se empiezan a manejar textos, comunicados, denuncias, estrategias de gobierno, la situación de por qué luchan los zapatistas y cómo se construye la autonomía. Es decir, que los textos que utilizan las estudiantes y los estudiantes zapatistas son el producto mismo de la lucha. Entonces no aprenden con textos fuera de la comunidad, ¿no? Aprenden a leer y a escribir con los propios textos que las mismas bases de apoyo y que el mismo ejército han ido produciendo. Se utilizan libros de texto del Estado, sí, pero solo se utilizan como forma de consulta, ¿no? Cada escuela define su programa de estudio, o sea, cada municipio autónomo define su programa de estudio, es decir, todas las escuelas tienen muchos puntos en común y para que me entiendan más o menos cuánta gente hay en las escuelas zapatistas, o sea, desde que esto empezó en 1997-98 hasta ahora, más de 45.000 personas han pasado por las escuelas zapatistas. Entonces, bueno, me perdí de lo que estaba diciendo, pero da igual. Así que cada comunidad define sus programas. Los programas de estudio están definidos por la asamblea de la comunidad y los promotores de educación. Eso primero. En el caracol que yo conozco más, que es el caracol de la Garrucha, un área muy importante dentro de historias es política. Es la enseñanza del zapatismo y de los principios zapatistas. Pues están las áreas y yo me voy perdiendo todo el rato, pero bueno. Sí, vale, ya. Otra de las diferencias entre las escuelas oficiales y del Estado y las escuelas zapatistas son los horarios y los calendarios. Cada comunidad tiene también la potestad de decidir el horario en el que se impartirán las clases y cuál será el calendario. Evidentemente, estos horarios y calendarios están adecuados a las necesidades de la comunidad y están adecuados pues al ciclo agrícola. Entonces, claro, los horarios cambian dependiendo si es época de cosecha o es época de siembra. ¿Por qué? Porque las alumnas también participan del trabajo comunitario en el campo. Entonces, es posible que en diferentes comunidades, me estoy alargando, ¿no? Que en diferentes comunidades de diferentes municipios los horarios sean distintos, así como los calendarios sean distintos. Ya, veo que se me fue, ya me alargué. Bueno, pues solo contarles un poco... no, pues ya, mira, lo cuento luego. Ya está. Gracias. Bueno, escuchamos a la escuelita libertaria. Hola. Bueno, vamos a improvisar porque nos habíamos preparado otra cosa, pero
vamos a improvisar, así que esperemos que nos salga bien. Bueno, nosotras, Óscar y yo, somos compas de la Escuela Libertaria La Tribu. Estamos en Villaverde Alto. Óscar es papá de una criatura y yo soy acompañante. Somos 2 acompañantes y ¿cuántas familias? 5 familias. 6 familias. Bueno, la tribu surge como proyecto a través de las 2 acompañantes que estamos. Estuvimos, antes de iniciar este proyecto, pues investigando sobre diferentes metodologías junto con más gente, pero bueno, estuvimos como 2-3 años. Al final la gente se fue quedando en el camino y nos quedamos Chelu y yo, que es el otro compi. Entonces, pues bueno, nosotras queríamos formar un proyecto que fuera, o sea, teníamos como la idea de que fuera accesible, porque, bueno, entendemos que proyectos de educación alternativa, así como les suelen llamar, son proyectos bastante elitistas a nivel económico y también a nivel cultural. Entonces, pues bueno, nosotras, después de darle muchas vueltas, buscamos un espacio que fuera, que nos pudiera ofrecer la oportunidad de montar un proyecto que fuera accesible para todas las familias que quisieran unirse a este proyecto. Entonces, estamos en el local de CNT, de Villaverde Alto, que bueno, es un local que fue ocupado en los años 80, por lo cual esto nos permite que, bueno, pues que gastos que suelen tener este tipo de proyectos como alquiler, luz, calefacción, pues se nos vea, no tengamos este tipo de gastos. A nivel adulta funcionamos por comisiones, o sea, perdón, es que no lo teníamos preparado así, entonces las ideas se me van un poco... Bueno, una de las características que yo creo que son fundamental, así mencionar, que tiene nuestro proyecto es que funcionamos por cuotas libres y responsables. Esto quiere decir que cada familia, en base a su poder, o sea, a su capacidad, gracias, a su capacidad económica, aporta lo que puede. Al principio de cada año hacemos una ronda económica, entonces pues las familias aportan lo que pueden. Y responsables porque entendemos que lo que puedes aportar es realmente lo que, o sea, realmente aportas en base a tus capacidades reales, es decir, hay familias que aportan 400 euros y familias que aportan 100, porque entendemos que el reparto de las riquezas está establecido de manera desigual y por lo tanto en nuestro proyecto pues queremos romper esas barreras. Entonces, para que sea sostenible, pues cada familia, las aportaciones son individualizadas. Luego funcionamos por comisiones, es decir, las familias tienen que aportar trabajo y bueno, pues Óscar, si quieres mencionar las comisiones o si lo pasamos a la parte de las criaturas. Si quieres vamos con las criaturas. Vale, y bueno, Óscar y yo estuvimos hablando el otro día de qué era la autogestión para las personas adultas y de qué significaba la autogestión para criaturas de 3 a 6 años, que son las criaturas que nosotras tenemos. Entonces, cuando hablamos de criaturas, nos gusta hablar de autorregulación, porque la autogestión es como una palabra como muy adulta, ¿no? Y pensamos que tiene otros significados. Entonces, cuando hablamos de autorregulación, nos referimos a que las criaturas, o sea, entendemos que las criaturas no necesitan agentes externos, en este caso las personas adultas, que les digan a lo que tienen que jugar o con quién se tienen que relacionar o cómo tiene que funcionar pues, su día a día en la escuela. Esto quiere decir que las criaturas cuando pasan el tiempo jugando, es decir, nosotras entendemos que el juego es como para las criaturas es, aparte de que es sinónimo de vivir, como diría una de nuestras pedagogas de referencia, el juego también es una vía de acceso al saber. Entonces, las criaturas son las que deciden a qué jugar, con quién jugar. Nosotras no les decimos con quién se tienen que relacionar. Y las criaturas también deciden pues, qué quieren comer, cuándo quieren comer. Entendemos también que dentro de un proyecto como este le damos mucho valor a la diversidad y a la singularidad de cada criatura. Entonces, nosotras como acompañantes intentamos siempre mirar a las criaturas tal y como son, sin comparaciones, sin juicios externos, ni en su juego, ni en su manera de ser, ni en su manera de expresarse. Otra de las cosas importantes en nuestro proyecto son los cuidados y los afectos. Para nosotras es muy importante que las criaturas se sientan cuidadas y se sientan queridas por parte de las adultas que las acompañan. Y
Y luego, pues, cómo las acompañamos en relación a los conflictos que puedan surgir tanto entre ellas como de manera individual o personal, ¿no? Le damos mucha importancia a eso. Y también las personas adultas que las acompañamos le damos mucha importancia a nosotras mismas, revisarnos y, bueno, pues currarnos un poco nuestras mierdas personales, ¿no? Que como adultas tenemos unas cuantas. Y no sé, Oscar, si quieres decir más. A mí es que me pone muy nerviosa esto de hablar en público, entonces... Pues bueno, complementar lo que decía Olaya de la autogestión. Ella habló de la parte de las criaturas. Bueno, pues igual vamos a ir tirando alguna línea para empezar a hablar sobre la autogestión. Nosotros, a la pregunta de qué es la autogestión para nosotras y cómo se ve esto reflejado en nuestra organización, nosotros veíamos 3 puntos que creíamos que eran importantes características de proyectos autogestionados. Una es esta ausencia de agentes externos que de manera vertical determinen nuestro proyecto. Es decir, cada paso del proyecto, cada etapa está construida desde la base, decidida de manera consciente y colectiva. Lo mencionaba Olaya, también casi corolario de esto, pero aparte es que cada proyecto autogestionado es único. No estamos tratando de replicar ninguna otra experiencia en nuestro territorio, ¿no? Cada quien tiene su calendario, su geografía. Y si bien tenemos modelos de referencia, una red de apoyo de la que tiramos, proyectos que tienen más experiencia de nosotros, que nosotras, que bueno, de pronto pueden ayudar cuando nos faltan las herramientas para gestionar algo, tiramos de esa red de apoyo, pero nosotros tenemos nuestros matices, nuestras particularidades y resolvemos las cosas a la manera que se nos da mejor a nuestro entender y de nuestro colectivo. Y una tercera característica de un proyecto de esta naturaleza es que, bueno, impregna la vida personal y afectiva de toda la gente que participa, ¿no? Entonces el tema de los afectos y de los cuidados es un tema que hay que trabajar constantemente. Y bueno, apenas estamos en nuestro 2º curso, así que el proyecto todavía es joven y pequeño. El objetivo es llegar a 10 peques para tener un poco más de masa crítica, de sostenibilidad, de muchísimo trabajo. Nosotros nos gestionamos las familias, hacemos la comida, hacemos las limpiezas, organizamos todo dentro del espacio, ¿no? Organizamos actividades para generar recursos y poder financiar, principalmente alimentar a todas las personas involucradas, las acompañantes, ¿no? Y bueno, hasta ahí. Bueno, pues ahora propongo que para que sea un poco más debate y todos participemos, siguiendo lo que acaba de decir Oscar sobre lo que significa la autogestión, bueno, claro, para cada proyecto estaría muy bien si cada quien... Pues mi pregunta es la primera. ¿Qué significaría autogestión para cada una de las experiencias? Y entonces, bueno, a partir de ahí podemos seguir haciendo más preguntas. No sé, ¿me preguntas otra vez al compa? ¿Me escuchas? Sí que te escuchas. Sí, se escucha un poco cortado, pero se puede escuchar. Pero otra vez si me podría repetir. Sí, queríamos, si nos podías contar un poco para ustedes qué significa la autogestión. Claro, bueno, usualmente en la práctica, poder nosotros mismos realizar las cosas que la comunidad está solicitando o necesitando prácticamente. En este caso, tienen el plantón que lo vemos como crear comisiones de todas las necesidades que la misma organización, que el mismo plantón requiere, y que se vaya revisando las guardias, la comida, el brigadeo, y entonces todos mismos podemos hacer lo que este movimiento, este plantón, cumpla con los objetivos que hemos fijado. Entonces, contemplando las necesidades y las capacidades
de cada uno de los integrantes del movimiento, pues enriquecemos de la mayor parte para beneficio de todos y de todas los integrantes de la asamblea de este movimiento. Nos falta mucho, cuestiones de conseguir la autogestión, pero por ejemplo, cuestión de financiamiento, cuestión de comida, cuestión de guardia, somos capaces de sacarlo adelante. Pero estamos trabajando día con día para que esta asamblea pues cumpla con su objetivo, en este caso de cuidar el medio del agua. Muchas gracias. Hasta Bueno, lo primero es decirle al compañero que no he entendido nada, entonces no sé si puedo responderle. Pero en nuestro caso yo creo, bueno, es mi opinión, luego me diré si no. En nuestro caso, nuestro proyecto no es totalmente integral, es decir, tenemos trabajos asalariados fuera del barrio, el ayuntamiento también tiene algunas cosas también del barrio, por ejemplo la basura y todo eso, más o menos. Sí, ya, vale. Entonces, yo creo que en nuestro caso la autogestión también sería ir quitándole espacios al ayuntamiento, es decir, con el tema de las basuras, por ejemplo, se hizo, por ejemplo, un grupo de trabajo que trataba las basuras, qué hacer con eso, que si las fachadas, por ejemplo, estaban mal, entonces había un grupo de infraestructuras que se encargaba de mejorarlas. Por ejemplo, también con la soberanía alimentaria, en vez de intentar comprar todo, aunque sea en las tiendas de barrio, pero intentar tener una huerta donde sacar la materia prima, lo básico para comer de ahí. Entonces, bueno, y luego además están las asambleas y tener también el poder de barrio, o sea, decidir por nosotras mismas todo lo que vamos a hacer dentro del barrio, sin que haya ninguna injerencia de fuera, ¿no? Por ejemplo, eso, si en días de Navidad, donde igual hay poca gente en el barrio, pues eso, quitarle el terreno a la policía, es decir, normalmente es la policía la que anda por la calle, ¿no? Entonces somos nosotros las que vamos a ir al barrio y hacer turnos y tal. Yo lo entiendo un poco por ahí. Y además, creo que cuanto más nos ataca el ayuntamiento, nosotros también más pasos damos. Por ejemplo, nos cortaron la luz, entonces nosotros ahora lo que estamos haciendo es, hicimos un crowdfunding para conseguir dinero, para poner placas solares. Entonces ahora seremos una isla energética allí. Y otro caso más anterior a ese, por ejemplo, el ayuntamiento dijo, no, es que es peligroso porque las cornisas de las casas están mal. Dijimos así, pues pillamos una pluma y fuimos nosotras con cemento y todo, arreglarlo. Entonces, cuanto más nos atacan, más autonomía tenemos y más autogestión. Más o menos eso, ¿no? Mi opinión es esa. Y luego, bueno, yo creo que igual la similitud que puede tener con los zapatistas y eso es el tema del idioma, pero bueno, eso mejor lo dejo para luego, igual mejor. Eso, no, el tema de... Ay, padre. ¿Qué he hecho? ¿Ves? Yo no sé si tengo los micrófonos. Apaga esto. Uy, pero no, sí que prendió. Uy, ¿qué hice? No importa, es que escucha. Vale. Soy un desastre con los micros. No, lo del idioma sí que es importante. O sea, es decir, tienen como plan de... ¿Solo se habla euskera en Recarga? Sí que le damos una, no sé si esta palabra, principalidad. ¿Sí? ¿Existir? Sí. Prioridad. Ahí. Le damos, gracias por una participación del público. Le damos una prioridad y un empoderamiento sobre todo tomando en cuenta que la ciudad de Gasteiz es una ciudad muy castellanizada lingüísticamente, entonces sí que le damos la prioridad absoluta al uso de euskera. Entonces, por ejemplo, todas las asambleas, todas las reuniones de los grupos de trabajo y la vida informal del barrio también se prioriza totalmente hablar en euskera.
Sí que es cierto que en el barrio vive gente que o por situaciones personales en la vida o también porque hay gente extranjera que no ha tenido la capacidad de estudiar euskera en su vida, ¿no? Gente extranjera está garantizado un servicio de traducción simultánea, ¿no? Pues las compañeras, hay voluntarias, por ejemplo hay una asamblea, ¿no? Pues yo me pongo voluntaria y en un rincón se pone la gente que no entiende euskera y yo le voy simultáneamente traduciendo, y luego evidentemente sus intervenciones serán en castellano y no hay ningún problema en ello. Pero sí que le intentamos dar de esta manera la posibilidad de poder vivir en el barrio en euskera, tomando en cuenta pues esa opresión estructural que tiene el idioma a nivel territorial, pues poner las herramientas para poder vivir en euskera en el barrio. Y también las clases de euskera, que ahí hablas tú. Bueno, yo he estado dando clases de euskera a gente que también de fuera, además hacíamos barmeteris, es decir, no solo clases de euskera, es que estén todo el día en esa zona hablando en euskera. También hay que tener en cuenta lo que ha dicho ya, ¿no? Que Gasteiz es una ciudad bastante castellanizada, pero Rekalde sería una zona, lo que sí, es decir, un sitio donde se llama zona de respirar, ¿sí? Del euskera, es decir, que una presencia muy potente. Y claro, de ese lado, por ejemplo, bueno, en sí el euskera es oficial, también ahí, pero luego en la práctica tiene pues eso, está de una forma muy inferior al castellano, porque al final, el euskera vive con dos idiomas muy potentes, que es el castellano y el francés. Y pues por ejemplo en el barrio eso se da prioridad, como ha dicho ella. Y sobre todo es la forma de trabajar con esas personas. Además te dicen, damos un poco de clases tradicionales, digamos, pero luego sobre todo a trabajar en el barrio, todo en euskera. También a la gente hay que hacerle énfasis de que se le habla en euskera a esa persona. Esa es otra, porque también yo creo que tenemos complejos, porque igual si alguien habla en castellano y en euskera, al final nadie se siente cómoda, pero el castellano nunca va a ceder, porque está acostumbrado a hablar siempre en castellano, y como es del euskera siempre tiene que estar cediendo. Entonces es un poco el problemilla de eso puede ser. Pero además creo que hay mucha gente del tema euskaldun, del tema del idioma, que dice que ha aprendido mucho el feminismo también, porque dice que son situaciones un poco parecidas, ¿no? Donde en teoría y por ley, ¿no? Las mujeres y los hombres son iguales, pero en teoría, digo. Pero luego en la práctica no es así, ¿no? Con el euskera pasa lo mismo, y al final en Gasteiz más. Por otro lado también había profesores, padres y madres que venían con sus hijas, sobre todo para hacer piña de gente que hablaba en euskera, porque claro, en Gasteiz igual, aunque vayan a modelos de que es todo en euskera, al final se nota mucho, si en casa no se aprende euskera, luego es muy difícil que esos niños hablen euskera en la calle o con sus amigos, porque la cosa de, no, el euskera es para la Ikastola, para el cole y ya está, para todo lo demás castellano, ¿no? Entonces había padres que igual si bien no hablan euskera, igual dicen, yo quiero que mis hijos vivan en euskera, y por eso vienen al barrio con sus chavales de, no sé, de 5 años o así, para que estuviesen gente que habla euskera y otras niñas, y para que vivan en euskera ellas, porque si no es bastante difícil que otra gente hable, y aunque vayan a colegios en euskera, igual hay gente que no está concienciada y al final, pues eso, acaban hablando en castellano. No sé si se ha entendido más o menos. Sí. Bueno, el asunto de la autogestión en territorio zapatista no creo que haya como necesidad de explicarlo, porque lo conocemos todas, ¿no? Pero bueno, quería como ligar con otra pregunta que tiene que ver también con muchos problemas que tiene el sistema educativo o todos los proyectos que desarrollan la autonomía en territorio zapatista, que es cuáles son las problemáticas, y creo que, bueno, a lo mejor la Escuelita Libertaria no comparte esta, pero yo creo que también, pero por lo menos las compañeras de la Asamblea de Pueblos de Santo Domingo, las compañeras de Rekalde Orbizirik y evidentemente todas las compañeras en comunidades zapatistas,
pues tienen un problema muy grande para el desarrollo de la autonomía, que son pues las tasas de ocupación, ¿no? Entonces, o sea, y en la Ciudad de México, pues la policía, ¿no? Las llamadas fuerzas del orden. Entonces, me gustaría preguntar, y luego yo, si quieren, cuento un poco la experiencia que han tenido algunas escuelas zapatistas que han sido atacadas directamente, ya no, porque ya no estamos en los años, o sea, en el 2000, pero los primeros proyectos de las escuelas zapatistas, pues los militares y los paramilitares entraban a la escuela y lo destruían todo, o sitiaban la escuela. Entonces las maestras no podían dar clases, los alumnos y las alumnas no podían ir a clase, o literalmente destruían la escuela por completo. Entonces el acoso paramilitar que siguen sufriendo las compañeras en territorio zapatista impide el desarrollo de la autonomía en todos los territorios. Y creo que es algo que comparten las compañeras de Regaleón y las compañeras de los barrios. Entonces, pues voy a pasarle la palabra al compa de Santo Domingo, solo que tengo que ponerle sonido. Ahí está. ¿Compa? No, ¿qué dice? Sí. ¿Cómo viven el acoso policial en el plantón allá de la Asamblea de los Pueblos? Disculpame, te escucho muy cortado y casi nada más se escucha cuando casi algo se escucha de la computadora, lo del audio se escucha. Ay, claro, porque No es impresión complicada. Claro, ay, por Dios. Sí, claro, porque el micro está en la compu y yo estoy ahí como una tonta. Que lo que te estaba diciendo es que nos cuentes un poco cómo es el acoso policial al plantón de la Asamblea de los Pueblos de Santo Domingo. Aquí es constante la presencia de los granaderos de una forma intimidatoria. Los granaderos son los antidisturbios allá. ¿Perdón? Nada, que les estaba aclarando qué son los granaderos. Es un grupo de disturbios, en discursos, en rodetes, que es una policía represiva prácticamente. Se han dado varias movilizaciones, salimos a las calles y estos grupos prácticamente encapsulan a los manifestantes y violentan a los compañeros y compañeras. Aquí en el plantón de Regales, les comenté que el 5 de diciembre del año pasado fuimos desalojados de una forma violenta. Llegaron en la madrugada, a las 4:30 de la madrugada, nos capturaron alrededor de 500 granaderos y que llevaron las cosas, robaron cartas, sillas, sonido. Realmente nadie se hizo responsable, no hubo una orden oficial, llegaron simplemente y se llevaron las cosas y colocaron el plantón. De ahí el grupo de granaderos quedó guardando el predio, estaba anteriormente el plantón, alrededor de 2 meses y medio, y paulatinamente fueron dejando de aparecer los elementos. Y de que hemos movilizado, cuando instalamos el plantón, nosotros de la seca, la constructora, pues la presencia de la policía es constante cada que tenemos las manifestaciones, las actividades. Hicieron 2 acusaciones, después de violación ilegal de la libertad de responsables, y aquí en México lo que se acostumbra en muchas ocasiones es guardar este tipo de orden, este tipo de denuncias, y las implementan cuando el movimiento pues, baja la guardia. Entonces lo que hemos hecho pues, es coberturar que ningún compañero o compañera que sea en su momento detenido. Pero las cosas policiales pues, van en ese aspecto. Afortunadamente la primera acción con un respaldo de la población, de las colonias urbanas y también de las organizaciones sociales en la Ciudad de México y en el país hemos dado su apoyo hacia el movimiento. Y eso ha frenado de una forma la represión, pero sí la presencia de la policía y sobre todo también un grupo de choque por parte de la delegación que no es ni de policía ni oficialmente trabajadores de la iglesia, pero aquí se les conoce como porros, que son gente pagada por parte de
las autoridades para así orientarla, para hacer las inspecciones y para integrarse del movimiento. A pesar de eso, se ha continuado con la lucha por la organización y lo que podemos compartir someramente. Gracias. Son las de becarios que vamos tirados al respecto, ¿no? Espacio para unas preguntitas. O sea, que nos respondan esta y abrimos el debate. Ahora, pues ábrelo ya. Hola. Es que no sé si, o sea, como Ibai me ha entendido, igual ustedes tampoco han entendido lo que ha dicho el compa de México. Vale, pues ellos están en un plantón pues es aquí una acampada, exacto. Entonces ellos están en un plantón, en la acampada, para evitar la construcción de estos bloques de lujo. Es una situación muy parecida a la de Recaleón, solo que estos son pueblos originarios. Entonces, pues la policía, ¿no? Los antidisturbios han ido al plantón y tienen grupos de choque que en México se les llama porros, que son pues una especie como de grupos paramilitares, parapoliciales, ¿no? Que están constantemente atacándoles dentro de la acampada, ¿no? Es un poco lo que mandaba. En nuestro caso, yo diferenciaría un poco la agresión directa y la agresión pasiva. La agresión directa hacia las vecinas sería pues en los dos cortes de luz que ha habido, porque hicimos en ambas dos hicimos una resistencia pasiva poniéndonos a defender diferentes espacios, pero sí pasivamente unidas unas a otras y bueno, hemos sido sacadas a la puerta de ahí. También ha habido ataque directo cuando por el tema de no tener luz y sentirnos faltas de defensa, hemos hecho turnos de defender el barrio a las noches en la entrada de este, y ha habido ataque directo de como una demostración de fuerza, ¿no? De qué hacéis vosotras para proteger el espacio. Y estamos nosotras, a ver si os creéis que este territorio es vuestro. Nosotros tenemos pues ese enfrentamiento, ¿no? Cara a cara y haciendo que ellos puedan circular claramente y con las identificaciones que se han ido dando al azar, en plan, ¿no? Identificaciones a gente del barrio. Luego está la presencia, pues esa demostración de fuerza, que sería la pasiva, ¿no? Que es la presencia policial continua, el sentirse, pues eso, ¿no? Que ellos pueden transcurrir por el territorio como les dé la gana, esa chulería y tenernos fichadas totalmente a quién vive ahí, los coches que están ahí, las matrículas están más que fichadas, las personas que viven, eso, ¿no? Esa guerra fría que también es una de las armas en el territorio zapatista, ¿no? Esa demostración de presencia, guerra de los 27, exactamente. Entonces yo lo pondría ahí, ¿no? Y luego totalmente cuando se han hecho ataques directos hacia nosotras ha sido respaldado activísimamente por la defensa o la policía municipal incluso también. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿O una participación? Bueno, hago otra pregunta yo. ¿Y el otro micro? Aquí está. Ah, claro. Sí, podríamos hablar un poco sobre... Es que está apagado, ¿verdad? ¿Estos micros son? No sé.
que si es la autogestión una, bueno, ¿cuál es la apuesta a la autonomía? Sí, o sea, ¿cuál es la relación? O sea, a ver, entendemos que la autogestión es una parte, o sea, la pregunta es, si ven ustedes la autogestión como una parte de la autonomía, como un camino hacia la autonomía, o cómo hacen la relación entre la autogestión y la autonomía, porque finalmente la autogestión es parte de la construcción de autonomía, ¿no? Pero ¿cómo lo ven ustedes? Si quiere hablar con Lares. ¿Quieres preguntarle tú por qué te datos? No tienes que hacer nada, o sea, no, que no están en Skype. O sea, tú solamente acércate a la compu y habla. Y ya está. Yo solo le subo esto y ya está. Sí, solo acércate, que está abierto ahí. Pregúntale tú, ¿verdad? Hola. Compañero, ¿nos escuchas? Sí, escucho. Ah, bueno, te queríamos preguntar si nos puedes dar tu perspectiva entre la relación entre los proyectos de autogestión y cómo esto puede llevar a la autonomía o no. Pues mira, realmente el trabajo de nosotros como organización hemos visto muy mermado el trabajo de la economía en estos momentos de los legales. Hemos trabajado, pero creemos que vamos paso por paso. Y uno de los principales pasos pues, es organizarnos. Organizarnos los padres, las colonias, pueblos, y eso, principalmente la batalla que hemos recibido en la Asamblea General de todos los barrios coloniales, que es la lucha en contra de las inmobiliarias, porque es una lucha entre dos que se está dando. Entonces, no tiene una perspectiva muy amplia, principalmente la lucha está enfocado en contra de la realidad feroz en contra de las inmobiliarias y su acaparamiento en cuestión del territorio que está llevándose a cabo en la Ciudad de México. Pero no podría decir un balance mayor de la presencia comunitaria. Se escucha muy mal porque el compañero justo ahora está en el plantón, ¿no? O sea, lo que estamos viendo detrás es la manta del plantón. Entonces, claro, al estar en el plantón, ahí nos está enseñando el plantón, gracias. Al estar en el plantón, pues se escuchan todos los coches que están detrás y tal, ¿no? Pero bueno, rescatar que lo que el compañero está diciendo es que la lucha que ellos tienen es una lucha en contra del despojo, ¿no? O sea, el caso de los pueblos originarios de Santo Domingo es que son tal cual pueblos originarios de ese barrio, ¿no? Y que están luchando en contra del despojo porque, como lo explicó antes, pues tienen acuíferos que evidentemente son muy importantes y no solo apuestan por la autogestión en la vivienda, sino que están luchando porque no se les saque de sus pueblos, ¿no? De su pueblo originario. Entonces, lo que les estaba explicando un poco es la forma en la que ellos gestionan, ahora sí que la autogestión y la autonomía es organizándose con todo lo relacionado al plantón. O sea, lo que contaba hace rato de las rondas que se hacen, o sea, también ellos hacen rondas de vigilancia, la comida, o sea, todo el plantón es un proyecto autogestivo en sí, ¿no? Entonces, esto no solo es un proyecto de autogestión en vivienda, sino que es un proyecto de autogestión en la lucha, ¿no? Porque el campamento es lo que se autogestiona, ¿no? Y es la base política de la lucha de estos pueblos, ¿no? Eso será un poco lo que decía. Si las demás quieren decir algo en torno a la pregunta de la autonomía y la autogestión. No. Bueno, en nuestro caso entendemos que un proyecto como La Tribu es un proyecto que aporta a la justicia social y a la transformación social, que es un pequeño aporte, ¿no?
¿no? Entendemos que, pues, que sindicatos o proyectos feministas y demás, pues, que son proyectos que aportan, ¿no? para un cambio y para una lucha hacia un mundo más justo. Y en relación a las criaturas, entendemos que bueno, todo lo que hacemos en el espacio de preparar materiales o del espacio en sí siempre va dirigido a que las criaturas pues dependan cada vez menos de las personas adultas. Y bueno, si se me deja hacer una pequeña... Bueno, antes estaba hablando, ¿no?, de cómo el castellano es un idioma colonizador y demás, ¿no?, de otras lenguas, y a mí se me ha venido a la cabeza cómo las adultas también somos colonizadoras de la niñez, cómo pretendemos que la niñez deje de ser... La niñez tiene su propio lenguaje y tiene su propia manera de expresión, y cómo las adultas tratamos de eliminar esa forma de expresión que tienen las criaturas y que ellas tengan que hablar nuestro idioma, nuestro lenguaje, cuando ellas tienen otro, ¿no? Y se me ha venido un poco la relación de lo que contabais con eso. Bueno, yo creo que primero decir, el castellano para mí no es un idioma colonizador, es en sí el uso que se le da a eso, ¿no? Un idioma nunca va a ser ni bueno ni malo, ni, bueno, siempre es bueno, ¿vale? Pero eso es luego cómo se use, ¿no? Yo creo que en nuestro caso la autogestión es el camino, pero también el fin, es decir, no tenemos, aunque haya mucha diversidad de opiniones en nuestro barrio, yo creo que la inmensa mayoría no tiene muchas de las instituciones, ya sea PNV, PP o Bildu, porque en Iruña también está Bildu. Bueno, por el otro tema, yo creo que en Euskal Herria también, con toda la humildad lo digo, yo creo que siempre ha habido muchos temas de autogestión, quiero decir, pues ya sea antes se hacía mucho en los pueblos, todo el mundo trabajaba conjuntamente en la época de cosecha, había que hacer, toda la gente del pueblo trabajaba a la vez. Con el tema del euskera en el franquismo, como estaba prohibido, había gente que de su propio dinero y todo quería dar clases de euskera a los niños y lo hacían en su propia casa, de noche y tal. Entonces, yo creo que, no sé, tenemos una... Sí, tenemos una... Yo creo que de nuestras generaciones anteriores ya nos viene un poco el tema de, no sé si llamar autogestión, pero sí un poco de otro... Sí, más autonomía que autogestión sería, pero sí que nos viene un poco de antes y eso más o menos. Unir un poco también con lo que decía el compañero, que la autogestión es la herramienta, pero la autonomía igual es la autogestión es la herramienta y la autonomía es como el fin, ¿no? Y no depender de como decís vosotras también, no depender de instituciones o estructuras externas para organizar, mantener y cuidar nuestras vidas, ¿no? Y nuestros modos de vida. Entonces, conseguir esa autonomía nosotros lo vemos mediante la autogestión totalmente. Y para completar, en nuestro caso, en este proyecto de acompañamiento, de crianza, más que de educación, está claramente la intención de que nuestras peques crezcan en un espacio donde se valora lo comunitario, el apoyo mutuo y la solidaridad. Que en el caso de las compas zapatistas o de los pueblos originarios, ellos luchan y defienden por no perder eso. Ellos tienen eso, así es como han vivido, así es su modo de vida, y luchan por defenderlo y por que se preserve. Y nosotros que estamos urbanizados, sobreinstitucionalizados, modernizados y todo lo demás, estamos con estas semillas o estas islas donde estos son los valores y no los valores de competitividad, etcétera. Y bueno, es un claro camino hacia la autonomía, y así islita con islita, lugar con lugar, pues ahí vamos. Oye, perdona, ¿hasta qué edad tenéis a estos niños? Hasta los 6 por ahora. Ah, Por ahora. Porque sí, así ha comenzado, de 30 meses a 6 años, y cuando cumplan 6, pues habrá que ver qué seguiremos haciendo. Sí, ahí, claro, ahora estamos en un espacio alegal. Cuando ya sea de 6 para arriba, ya vamos a cambiar la A por la I. Entonces, ya ahí veremos qué pasa. Una autorización. Es ¿no? exactamente. ¿Hay alguien más?
Sí. Iba a preguntar a los chicos de la tribu que qué tipo de trabajo, si hacéis algún trabajo, ¿no?, a los adultos, ¿no? Antes has dicho como bueno, las nuevas que tenemos, ¿no?, también repercuten, ¿no?, a los pequeños, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de trabajo hacéis vosotros con vosotros mismos, ¿no?, con vosotras mismas? Bueno, pues por ejemplo yo voy a terapia. Creo que bueno, yo creo que todas las personas tendríamos que estar en terapia. Entonces, pues bueno, pues yo voy a terapia y creo que es algo que hacen muchas acompañantes, ¿no? Otra de las cosas que hacemos es que tanto mi compi como yo tenemos siempre unos espacios, o sea, como unos momentos al día en los cuales, o sea, nos observamos desde fuera, ¿no? Y nos ponemos encima de la mesa, oye, pues mira, yo creo que esta manera de acompañar, o esto que has dicho, o esto que has hecho, ¿no? Pues igual se puede hacer de otra manera o decir de otra manera. De cara al colectivo adulto, organizamos una vez cada 3 meses, o se intenta, formación pedagógica para las familias, para reflexionar y poner puntos en común. Y bueno, y luego que también nosotras venimos de otros grupos de aprendizaje colectivo o de grupos de deconstrucción. Yo, por ejemplo, vengo de un grupo de aprendizaje sobre género en el que tratábamos de deconstruir o de analizar en cómo nos hemos construido, ¿no?, en base al machismo y al patriarcado. Y bueno, básicamente hasta ahora esas son nuestras herramientas, o aprender a comunicarnos de otra manera. Esas así son las herramientas que tengo, creo que no se me olvida ninguna. Bueno, pues... ¡Ay! Sí, ya, perdón. Tengo 2 preguntas. Una es para Tatiana. Estabas contando sobre la educación zapatista, puede ser que no me equivoco. Es como una... o sea, que se puede elegir tener este modelo educativo allí y está regulado en México. O sea, una familia puede elegir mandar a su hijo, a sus hijos o hijas a este tipo de educación y está regulado, o sea, es legal, vamos. Vale. A ver, las escuelas zapatistas están dentro de lo que se conoce como territorio autónomo, rebelde autónomo, es decir, están dentro del territorio zapatista, es decir, es para las niñas y los niños zapatistas. Es decir, quienes pueden ir a estas escuelas son las hijas y los hijos de zapatistas y de bases de apoyo de zapatistas, porque están en territorio zapatista. Es decir, tenemos que pensar que el territorio zapatista no es un país, ¿no? O sea, no es que esté delimitado por unas fronteras muy claras, tal. Es decir, sí existen los caracoles, y dentro de los caracoles están los municipios autónomos rebeldes, pero tenemos que tomar en cuenta de que hay comunidades zapatistas al lado de comunidades de priistas, ¿no? Entonces, son como pequeñas islas, o sea, comunidades que están rodeadas de otras comunidades en las que en un municipio a lo mejor hay una escuela pública oficial del Estado, ¿no? Esta no es una escuela oficial del Estado, es la escuelita que el movimiento zapatista ha formado para formar a sus niños y a sus niñas, ¿no? Pues esta escuela no está enfocada, como ellos mismos dicen, y además tengo aquí la cita que es preciosa, las niñas van a la escuela para servir al pueblo, no para trabajar para el capitalismo. Eso es claro, el interés principal de estas escuelas es formar a las zapatistas en la rebeldía. Por lo tanto, quienes van a estas escuelas evidentemente solamente son niñas zapatistas. Vale, la otra pregunta era para Enrique Leor y para Santo Domingo. La parte, o sea, ¿de qué vivís económicamente, quiero decir? O sea, creo que habías dicho antes que hay gente que se va fuera y trabaja fuera, ¿no? Sí. Pero realmente entiendo que hay personas dentro que un poco llevan como la autogestión todos los días a diario, o sea, y se vive. ¿Le pregunto al compa de Santocho? Compa, una compañera del público, Yasmín, colombiana, te pregunta que cómo se financia la autogestión, o sea, que de qué viven, que de dónde sacan para los frijoles. Sí, bueno, hay 2 cosas. El movimiento recauda fondos de
actualmente... Si te puedes acercar a la compu, güey, que no se te oye nada. Claro, claro. Digo que actualmente el plantón es el boteo. Aportamos cada una. Aportamos directamente para la hostelería, a las zonas, a las marcas, la comida. También la zona llega a las vecinas, los vecinos con aportaciones de la fruta, de la comida. Y hay unas comisiones. La comisión de finanzas, de comida, pues se va viendo dependiendo de lo que tengamos disponible. Hoy tenemos arrocito, y la otra situación es que la mayoría de los integrantes de la asamblea tenemos nuestros propios trabajos. Hacemos necesidades en el trabajo porque pues, muchos de los compañeros también tienen familia, por supuesto, y tienen que aportar para sus casas, sus familias, su renta, su luz. Y nosotros que no tenemos familia, pues prácticamente nos la vivimos aquí, pero también tenemos nuestro propio trabajo, aportamos por supuesto a nuestro movimiento. Puede ser un poco diferente de la situación a la mejor como se vive en otros lugares, pero sí, efectivamente la aportación de los vecinos es fundamental en la cuestión de finanzas, como la cuestión organizativa de ahora quién va a ayudar a la guardia, quién arreglar un mafio, arreglar una bocina y bien hay compañeros que se dedican a eso. La propaganda, de la evidencia del concilio de adentro, de tomar las fotos, de tomar la evidencia. Son comisiones que nos vamos organizando, las comisiones que son rotativas, se dan por todos. Gracias, compa. Lo que decía el compañero es que principalmente viven del boteo, que es pasar un bote para que la gente ponga dinero. Y entonces, cuando van a las marchas o a las manifestaciones, la gente les dona lo que pueden. Eso por un lado. Y por el otro, tienen comisiones en las que se organizan y son principalmente los vecinos del barrio quienes se turnan para llevar la comida. Y también decía que la mayoría de las personas que participan pues tienen otros trabajos, pero que por eso se organizan para hacer lo que llaman las guardias, que es que siempre haya alguien en el plantón para que la policía no dejarlo hacer. Entonces. Bueno, nosotras en el barrio tenemos diferentes perfiles. Hay gente proletaria asalariada normal, hay gente estudiante que todavía está en su época de estudio, hay gente en paro, hay un poco de todo. Para cada uno los gastos de cada quien, pues según cómo se organice cada compañera, pero luego los gastos que necesita el barrio para reconstruirse, mantenerse y llevar a cabo los diferentes proyectos que están en marcha, se llevan a cabo. Por una parte, hay una cuota mensual que cada vecina, es totalmente... que cada quien puede poner en base a su nivel adquisitivo lo que le parezca. El mínimo son 5 euros al mes y de ahí para adelante pues tú puedes poner por tu voluntad lo que si te parece que quieres o puedes poner más, pones. Aparte tenemos camisetas, mecheros que hemos traído por si la gente está interesada también. Al final, si te interesas, puedes acercar. Y luego en los eventos culturales o jornadas que se organizan a nivel de barrio, que son totalmente abiertas la mayoría de veces al público en general, aunque nosotros luchamos por la cultura libre, entonces todos estos acontecimientos no hay que pagar para participar en ellas, pero sí que tanto la comida o la bebida que suele haber suele tener un precio económico, pero sí que tiene precio, y de ahí sí que sacamos también para llevar adelante
lo que es el proyecto. Básicamente se basa en eso, el merchandising, el comité de vida de los eventos que hacemos y las cuotas mensuales de cada vecina, que eso sí que es como un ingreso regular. Y con esas cuotas, ay, perdón que me meta, es que justo me vino una pregunta porque hace 3 semanas estaba poniendo una ventana en uno de los bloques de Recaleo y yo me estaba preguntando, ¿y de dónde sacan estas para comprar la madera de los marcos y los cristales y tal? ¿De esa cuota se saca lo que se necesita para las reparaciones del bloque? No, el dinero para la reparación del barrio, o sea, los trabajos que hace el grupo de infraestructura sí que es del dinero colectivo del barrio, pero la rehabilitación de las casas se autogestiona por parte de las personas de las casas. Hacemos mucho recicle de los puntos de limpieza, ¿se les llama? Puntos limpios, eso es. Puntos limpios, pues mucho recicle de ahí, de conseguir vivienda a gente, y luego las reconstrucciones, todo el material que no necesitan las compañeras, están también en un punto en común del barrio, un almacén, que tú puedes recurrir a él perfectamente. Pero eso, la rehabilitación dentro de las casas está autogestionada por las vecinas de ese bloque. Luego ya a nivel de barrio sí que es con el dinero colectivo. ¿Alguna pregunta por ahí atrás? ¿No? Sí. Sí. Respecto a lo que comentabas de la parte educativa, al estar separada de la parte del Estado, ¿qué sucede una vez que terminas este ciclo, ¿no? Porque hablabas de los últimos años de primaria. ¿Tienen un plan para educación un poco posterior a eso? ¿O para la parte zapatista? ¿O después se integran a secundarias públicas? ¿O cómo funciona eso? ¿O cuál es la idea que tienen? Vale. No, también al inicio mencioné, pero igual me podría haber detenido un poquito más, que tienen secundarias. O sea, sí, lo que se llama la Escuela Secundaria Rebelde Autónoma Zapatista. Y de estas secundarias, además, hay, por ejemplo, en La Garrucha, hay 2 centros de capacitación de promotores y promotoras de educación. Entonces, y luego además siguen su educación pues para las necesidades de la comunidad. O sea, es decir, hay microclínicas y también hay medicina, no solo hay medicina alópata, sino también hay medicina natural. Entonces, hay muchas compañeras que tienen formación de médicos naturales. Por ejemplo, hay muchas mujeres, y eso es muy importante, hay muchas mujeres implicadas en procesos de alfabetización en comunidades zapatistas. Entonces, en las secundarias hay muchas compañeras que se forman como promotoras de educación y como alfabetizadoras. Entonces, esto sí que sigue, ¿no? O sea, sigue a niveles mayores y sobre todo para poder ir hacia abajo, ¿no? Para que esto siga, o sea, sea como un círculo, ¿no? Cuando concluyes la educación, no es que has concluido la educación y te vas a trabajar a la fábrica o lo que tú quieras, sino que tú, como dice lo que dije hace rato, ¿no? O sea, trabajar para el pueblo. Tú concluyes la educación y lo que recibiste lo vas a retribuir, ya sea en algún, pues eso, una microclínica o en la Universidad de la Tierra, en SIDESI o como promotora de educación, o sea, todo es un ciclo también, ¿no? Entonces sí que hay educación superior, sí, ahí sí. Sí, pero mira, yo lo que quería saber es si de ahí, por ejemplo, pueden ir a una universidad donde han ido el resto de los niños, o sea, no solamente los de esa zona. O tienen una universidad especial. A ver, está la universidad. Pero que no quieren es entrar en el mundo del capitalismo. Efectivamente. Entonces, o sea, son la Universidad de la Tierra, como grupos aparte. en la que hay especialización. O sea, esto se tiene que entender como un espacio en el que se construye la autonomía. O sea, ellos no crearon un sistema educativo para competir con el sistema educativo del Estado mexicano y poder vivir eso, o sea, hacer competencia por puestos de trabajo, por puestos universitarios, ¿no? O sea, esto es una lógica totalmente distinta. O sea, pensemos que su interés no es concluir la educación superior para abrir un despacho de abogados en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es necesario hacer cortocircuito en nuestra cabeza y desmontar todas las ideas que tenemos de la educación occidental, ¿no? Para entender que esto es educación
de la autonomía. O sea, lo que las zapatistas, las niñas y los niños zapatistas están aprendiendo es la autonomía, es educación para la autonomía, ¿no? No para acceder a mercados de trabajo capitalistas ni para entrar dentro del sistema capitalista. Entonces, en ese sentido, a ver, el nivel educativo, yo lo digo porque lo conozco, tiene un nivel educativo muchísimo más alto que las escuelas públicas del gobierno, en todos los aspectos, en ciencias naturales, en historia, en matemáticas, en lengua. O sea, están muchísimo mejor alfabetizados, si queremos decirlo así, ¿no? El nivel educativo es muy alto, pero el sistema educativo no está hecho para entrar en el sistema capitalista, ¿no? Entonces, no. Había una intervención. Gracias. Sí, un poco relacionado con esto. México pertenece a la OCDE, entonces está empeñado en cumplir las metas y las cifras que le pone la OCDE, y basándose en esto, México, el gobierno de México creó proyectos para inflar sus números. Uno de esos proyectos es que con un solo examen se puede tener el documento de que ya terminaron la primaria. Con un solo examen puedes tener el documento de que ya terminaste la secundaria. Con un solo examen puedes tener tu documento de que terminaste el bachillerato. Esto el gobierno de México lo hizo para inflar los números, ¿no? Dice, ya hay tantos con primaria, ya hay tantos con secundaria, hay tantos con bachillerato. Bueno, en otra parte, cuando en las escuelas zapatistas el gobierno les dijo, bueno, hay ustedes, si hacen su escuela, pero yo no se las voy a reconocer y no tiene validez oficial. ¿Qué dijeron algunos? Que dijeron, bueno, pues no, pero aprovechándose de ese caminito que el propio gobierno creó para inflar números, un estudiante de una escuela zapatista es muy fácil que pase esos exámenes. Entonces, la escuela zapatista no está reconocida por el gobierno, sin embargo, los alumnos tienen la capacidad para que en el momento que ellos quieran y decidan, pueden hacer su examen único y tener el documento de primaria oficial que le permite la entrada a cualquier secundaria. Después el de secundaria lo mismo, el de bachillerato lo mismo. Con ese examen único, que es oficial en México, ellos están muy capacitados, o sea, como está diciendo Tatiana, sobradamente capacitados para aprobar ese examen. Presentan, en caso de que tuvieran interés en ir a otra universidad, pueden hacer ese examen, lo pasan, y que lo han pasado, y pueden acceder. Si ese es el problema de que cómo se accede, hay la posibilidad, toda la posibilidad de acceder. La posibilidad la hay, el interés es otro, ¿no? Sí. ¿Qué se puede estudiar en la ¿Qué se puede estudiar en la Universidad de la Tierra? A ver, la Universidad de la Tierra no es una universidad como la conocemos al uso. O sea, no es que tengan unas carreras como pues ingeniería, no sé qué, ¿no? Es la Universidad de la Tierra, se dice, es un centro de capacitación, ¿no? Mira que se está pidiendo. Sí. En la Universidad de la Tierra. Es que os está pidiendo. Está pidiendo. A ver. Dale, volumen. Sí, te escuchamos. Es que a mí me gustaría opinar al respecto. No es tan fácil el acceso a la universidad aquí en el país. Pareciera que los papeles fuera un papel de que sí, tienes el papel del bachillerato y entras a la universidad muy fácil. Pero no es así. Aquí, entrar a una universidad, poder entrar a la universidad es muy trabajoso, no es fácil. O sea, hay millones, diferentes millones de rechazados al año porque no tienen acceso al ingreso a la universidad. Y sí, en el papel suena bonito, pero les voy a poner un ejemplo. Después del sismo, varias escuelas primarias y secundarias quedaron dañadas. El secretario de Educación dijo que el 6 de noviembre todos iban a estar en clases. Y actualmente, tan solo en la Ciudad de México, los niños de secundaria dan solamente 3 horas porque tienen que compartir su secundaria con otras 3 o 4 secundarias que les quedaron reubicadas. Entonces, ellos en el papel supuestamente cumplen, pero en los hechos no. En los hechos, la educación que están recibiendo los chicos desde el 19 de septiembre hasta la fecha,
10 de noviembre es nula, es absolutamente ninguna. Esto en la ciudad. En los estados todavía se ve más agravada la situación. Entonces, nada más como un ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México tendría la capacidad para recibir alrededor de 260,000 estudiantes, cuando se dice que la demanda es de 5 veces mayor a lo que la universidad tiene contemplado el ingreso. Entonces, sí es una denuncia, aparte de esto, es una denuncia que no hay acceso a la universidad, no es tan fácil entrar a la universidad. El papel de bachillerato sí prácticamente se lo regalan, con un examen se lo regalan, pero ya el acceso a la universidad está complicado, está muy complicado desde el ingresar. Gracias. Y con lo de la Universidad de la Tierra, al ser una universidad que está enfocada a la construcción de autonomía en las comunidades, pues se puede estudiar las cosas que se necesitan en las comunidades. Mecánica, eléctrica, se puede estudiar para hacer técnica de radio y de medios, se puede estudiar carpintería, se puede estudiar para hacer zapatos, para confeccionar ropa, medicina también, medicina tradicional. Y bueno, este año, ahora en diciembre, va a haber un segundo encuentro que han organizado en la Unitierra con con científicos, con científicos, porque los zapatistas entienden que el pensamiento científico es muy necesario para la construcción de autonomía. No la institución de la ciencia, sino el pensamiento científico. Entonces ya hubo un encuentro con científicos y va a haber otro este diciembre. Y yo espero poder participar No, yo quería añadir también que muchas veces vemos, ¿no? En plan, cuando se abren vías alternativas a un modelo hegemónico, ¿no? Muchas veces hay ese miedo, ¿no? Y si en algún punto yo quiero saltar al otro, voy a poder tener ese paralelismo, voy a tener la oportunidad, pero muchas veces me parece que se nos olvida preguntarnos también en qué punto esa hegemonía le va a aportar a la persona que está haciendo esa vía alternativa, ¿no? En qué momento esa educación capitalista toma en cuenta el modo de vida de esta persona que está en un medio rural, minoritario, al ser una comunidad originaria. ¿En qué momento está tomando en cuenta su cosmovisión, su modo de vida, su realidad? Entonces, ¿hasta qué punto también le va a aportar esa universidad, que además es tan difícil de conseguir la entrada, en qué punto le va a aportar conocimiento para su realidad, que es totalmente ajena, ¿no? Sí, entonces, así lo entiendo, ¿no? Que está educado en un ambiente totalmente diferente al que hay en general, no digamos ni en México ni en España, sino en el mundo. Si no es para autoalimentarse y ser autónoma. O sea, todo el sistema educativo, y eso se me pasó y lo digo rapidísimo, todo el sistema educativo zapatista está muy inspirado por la pedagogía de Pablo Freire, ¿no? Entonces ahí vamos como a la cercanía, ¿no? Es decir, Pablo Freire, pues un pedagogo brasileiro, que muchos conocerán porque pues, fue responsable de las campañas de alfabetización de los años 70, años 80 en toda América Latina, uno de los artífices de la tasa cero de analfabetización en Cuba, uno de los impulsores de la creación del Instituto Nacional de Educación para los Adultos en México, uno de los impulsores de las campañas de alfabetización durante la Revolución Sandinista. Bueno, pues Paulo Freire justo planteaba que hay que aprender a partir de lo más cercano y lo más representativo, ¿no? Entonces todo este sistema zapatista está inspirado en eso, y un ejemplo muy claro que siempre doy, porque además conozco muy bien el método, porque alfabeticé durante muchos años, es el método de palabra generadora de Freire, pala. Cuando uno empieza a alfabetizar en México, la primera palabra que utiliza es pala.
Y eso tiene mucho sentido. Como en Brasil se utiliza tijolo, que significa ladrillo. Entonces también tiene mucho sentido, es decir, una empieza a alfabetizar con las palabras que son significativas para las personas que van a aprender a leer y escribir. Entonces una se sienta en una cosa que se llama círculo de cultura. El círculo de cultura lleva por muchos vericuetos, a veces una se puede pasar 2 semanas haciendo el círculo de cultura y no llega a sacar el, bueno, ¿y ahora qué dice aquí? ¿O qué dirá aquí? ¿No? Pero bueno, se empieza el círculo de cultura, se saca una imagen, una fotografía en la que esté una persona, una mujer, un hombre, con una pala, y entonces empieza a hablar, y entonces claro, la gente empieza a hablar desde su vivencia, ¿no? Pues sí, pues yo con la pala voy y hago no sé qué, tal, pim, pam, y entonces, pues eso, el círculo de cultura puede durar 1 hora, y cuando ya se ha agotado el círculo de cultura, se llama círculo de cultura porque el educando se da cuenta de que es generador de cultura, o sea, la cultura no es la que está allá arriba, la burguesía, sino que ellos son los constructores de la primer cultura, que es la cultura material, ¿no? Y que a partir de ahí está montado todo lo demás que viene para arriba. Cuando se acaba el círculo de cultura, pues entonces una saca la palabrita y entonces dice, ¿y qué pondrá aquí? Pala, sas. Y ahí ya salen las familias lingüísticas. Pape, pipo, pula, lelilolú, se intercambian, tal. Y en México, por ejemplo, hay 33 palabras generadoras, la última es México. Por su complejidad lingüística, pero también por lo que significa. Cuando el educando llega a México ya sabe leer y escribir. Entonces, todo es desde donde estás. Todas las palabras generadoras son de tu cotidiano. Entonces, el sistema educativo zapatista exactamente igual está estructurado desde su cotidiano. Entonces, lo que decía la compa de Euskal Herria, que nos puede dar, pues seguramente no nos dará nada, porque los programas, los planes de estudio y toda la gente que trabaja en estos centros de producción capitalista no están interesados en ir a lo más cercano, ¿no? O sea, no aprendemos las historias que nos interesen, no, o que nos signifiquen, o que nos representen, o que sean lo más cercano. No somos mujeres y hombres de ciencia, ¿no? En ese sentido, sino que, pues sí, esa ciencia está utilizada por otros fines y es importante educar y generar conocimiento científico mercantilizado que al final tampoco sirve de nada para la transformación social. O sea, no, porque todo está lejos, ¿no?